Hola, ¿qué tal? Una vez más les saluda a su amigo Arturo Flores. En esta ocasión para compartir con ustedes un tema que he titulado Los raros de este mundo. ¿Qué pasa cuando no te ajustas al modelo común de este mundo? Es decir, al modelo estándar que la sociedad, la cultura, la religión, de alguna manera las reglas sociales han marcado para que puedas tú ser aceptado o para no ser simplemente visto raro en este mundo. Durante esta semana pensaba y meditaba, venía mucho a mi mente el pensamiento de qué pasaba en la mente de aquel hombre, aquel profeta llamado Elías, un hombre a quien yo admiro mucho por su obra, por su trabajo, por su trascendencia, pero más que nada por su personalidad, porque tenía una personalidad peculiar, y hoy voy a hablar mucho de la personalidad de los raros, de aquellos que somos diferentes a los demás. Y digo somos porque me considero de alguna manera también raro en algunos aspectos que quiero compartir contigo. Entonces pensaba, me venía mucho a la mente qué pasaba por su cabeza cuando él, después de haber tenido una victoria, después de haber tenido un enfrentamiento con 400 profetas falsos y los había derrotado de una manera contundente, había habido una manifestación, una exhibición del poder de Dios. A los pocos días Él hace que llueva, un milagro tremendo. Les decía hace un momento que me impresiona mucho la persona, su personalidad de Elías, porque era uno de los pocos profetas, si no es que el único del que yo recuerdo, que usaba mucho esa frase y decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa palabra la utilizaba mucho. Él consideraba que todo el tiempo estaba frente a la presencia de Dios, pero hizo milagros tremendos. Y cuando hizo llover, ¿verdad? Dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá a no ser por mi palabra. Se atribuía el poder para hacer que lloviera o no lloviera. Imagínese usted la unción que reposaba sobre aquel hombre. Y es que los hombres de Dios son diferentes a todos los estándares comunes que hay en la tierra. Y de alguna manera también son incomprendidos. Por eso voy a hablar de algunas virtudes y cualidades, pero también defectos de los grandes genios de esta historia de la vida. Quiero mencionar solamente como referencia algunos hombres que yo admiro mucho y que son hombres que han trascendido en la historia humana. Algunos de sus defectos, pero también sus virtudes. Y esto hacía que la gente, me gusta mucho estudiar la personalidad de estos varones, porque la cualidad que ellos tenían es que hacían que la gente hiciera lo que nunca imaginaron que podían hacer. Es decir, inspiraban, eran una inspiración para muchos. Y esto me gusta mucho. Y quiero mencionar, por ejemplo, a Albert Einstein. Era un genio. Dicen que era un enorme genio. Bueno, todos sabemos qué hombre era este, pero a pesar de ser un genio, no sabía trabajar en equipo, fíjese. Era un hombre solitario, tenía problemas para trabajar en equipo. Curioso, ¿verdad? Leonardo da Vinci, entre sus virtudes, era un hombre curioso, su imaginación era tremenda, la pasión por la perfección que él tenía era algo que no tenían otros hombres de su tiempo. Y entre sus defectos es que era muy distraído, fíjese. Usted recordará o sabrá de las obras de Leonardo da Vinci, la manera en la que dibujaba y pintaba. Hacía cuadros tremendos, su imaginación lo llevaba a mirar ángeles y llevarlos a la pintura. Pero esta situación, esta fortaleza que él también tenía, al mismo tiempo de ser una fortaleza, también era una debilidad, porque lo distraía. Es decir, su distracción, fíjese, contribuyó a su imaginación, pero al mismo tiempo perjudicó su productividad. Es decir, que había obras que dejaba inconclusas, no las terminaba porque era perfeccionista. Y tanto quería hacer las cosas que él veía que llegaba el momento en que las dejaba a medias, no las terminaba. Esa era una de sus defectos. Bueno, por mencionar algunos, ¿verdad? Benjamin Franklin, este hombre se dice que era casi perfecto. Le gustaba reunir gente, era imaginativo, tenía mucha inventiva, era agradable, divertido, tenía humor, era curioso.
Y dentro de sus fortalezas es que era comprometido, por eso se dice que era casi perfecto. Pero sus defectos es que cuando él trabajó en la Constitución acerca de la esclavitud, se comprometió con la esclavitud, pero después se dio cuenta de que era un error y tuvo que rectificar. Entonces, a veces cuando se es perfeccionista, pues ese es el gran problema, ¿no? Aceptar defectos. Es difícil cuando uno defiende un principio y encontrar un equilibrio entre defender un principio, una identidad y no caer en un extremo. Era parte de su problema. Y este hombre que voy a mencionar, Ludwig van Beethoven, que su biografía me impactó, me gusta mucho, es uno de mis favoritos. Fíjese bien, pasó los últimos años de su vida solo debido a su sordera. Todo el mundo sabe que Beethoven componía música, pero pocos saben que era sordo. Imagínense, componer música y ser sordo, qué tremendo. Solo tuvo 7 amigos en toda su vida. Las sinfonías que compuso, ¿verdad? Era un hombre estricto. Dicen que su representante tenía problemas con él porque cuando planeaban una gira, un concierto, él no tocaba si no se sentía inspirado, imagínense. Entonces era un problema, ¿verdad? Porque el representante quería que él tocara, pero él no tocaba si no se sentía inspirado. Pero cuando él tocaba, hacía llorar a la gente con su música. Impresionante la virtud de este hombre. Entonces sus defectos pues obviamente era la sordera, ¿verdad? Era un genio musical, pero era antisocial, no le gustaba estar rodeado de gente, era rudo, era perfeccionista. Entonces su estudio musical afectó su desarrollo afectivo, es decir, su relación con los demás. Dicen que a mitad de la noche, cuando era niño, era sacado de su cama para tocar para extraños. Su padre lo sacaba para que tocara para gente extraña. Esto le causaba que en la escuela pues anduviera cansado y no quería asistir a clases, dejaba de asistir a clases, de hecho, para estar en casa. Caminar por el bosque era su pasatiempo favorito, eso es lo que me encanta. Ya que en el bosque él se sentía comprendido, fíjese, acogido, ilimitado y libre. Le gustaba estar en el bosque. Por eso me gustó su biografía, porque es algo que a mí me gusta. Entonces pensaba yo, si los grandes hombres de la Biblia hubiesen sido artistas, seguramente sus cuadros, ¿verdad?, serían impresionantes. Pero todos estos hombres de la Biblia, que son artistas de alguna manera, tenían una personalidad difícil de comprender por este mundo, por la mayoría de la gente. Yo me preguntaba por qué Elías quería morirse después de haber tenido esa gran victoria, después de haber hecho que descendiera lluvia. Después él se fue al desierto. Y la Biblia dice que él quería morirse. De hecho, él expresó: quítame la vida, Dios. No soy mejor que mis padres, mencionó. Qué tremendo, ¿no? Cayó en una fuerte depresión. Entonces pensaba yo que sus razones tenía, y me puse a investigar, me puse a estudiar qué fue lo que le pasó a Elías. Y entonces empecé a estudiar la vida de otros hombres, ¿sí? Los grandes hombres de Dios tienen la característica de no, fíjese bien, de no ajustarse a los modelos de este mundo, a los criterios, a los conceptos, a los paradigmas, a la forma de pensar de la mayoría de la gente. Entonces uno busca un consuelo de alguna manera porque la gente no lo entiende a uno. Pero me gusta porque la verdad es que la mayoría de los hombres de Dios tienen un perfil, tienen unas cualidades que Dios no busca en cualquiera, que no encuentra más bien en cualquiera. En primer lugar, no buscan lo que comúnmente buscan todos. Es más, la mayoría de ellos no quieren lo que todos quieren. Podrían considerarse fracasados incluso para el estándar del mundo. A mí muchas veces me lo han dicho: ¿por qué si tienes tanto no has logrado tanto? Bueno, uno no busca lo que la gente cree que uno busca. ¿Por qué renunciar a la riqueza? Sería una pregunta interesante, ¿verdad? ¿A quién le dan pan que llore?, dice el dicho. Pero la riqueza es una de las cosas que mueve a muchas personas en este mundo. Y entonces me acordé de Eliseo y Giezi, su criado. Cuando Naamán, aquel general sirio, fue a buscarlo para sanar de su lepra, la escritura nos dice que Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. El hombre esperaba que el profeta saliera y se postrara, le saludara, se mostrara reverente con él, pero ni siquiera salió a recibirlo. Solamente dio instrucciones, le dijo a su criado: dile que vaya y se lave allá en el Jordán 7 veces.
Y bueno, ya entró en un conflicto aquel hombre y sabemos la historia, ¿verdad? El caso es que cuando ya obedeció a sus criados y fue y se lavó, fue sanado, quedó impresionado por haber obedecido lo que el profeta le dijo. Y después dice que regresó y llevó presentes, le llevó oro, plata y prendas de vestir. Y él le dijo a su criado, no, dile que no las quiero. Rechazó, fíjese bien, lo que otros hubieran dicho es bendición, ¿verdad? Y recuerdo las palabras de Eliseo a Giezi, porque cuando Giezi fue tras de él, y allá escondidas de su amo, él sí aceptó todo, incluso con mentiras. Cuando él regresó, le dijo Eliseo a Giezi, ¿es tiempo de tener oro? O sea, ¿es tiempo de hacerse rico? Entonces los hombres de Dios entienden los tiempos. ¿Cuándo es tiempo de una cosa y cuándo no es tiempo de nada? Y a veces la gente quiere que uno haga cosas cuando no es tiempo. Y la gente no entiende que uno está esperando que Dios diga cuándo es tiempo. Pero bueno, eso solo lo entienden aquellos que tienen oído para oír. Y si tú eres un llamado, tú eres uno de los que te consideras llamado, tú eres raro o rara, seguramente me entiendes, porque muchas veces te vas a sentir incomprendido o incomprendida. Pero qué bueno que el llamado no te lo hace el hombre, te lo hace Dios. Y uno le rinde cuentas a Dios, no al hombre. Dios nunca quiso que Saúl fuera rey. Ustedes se acordarán de esa historia, ¿verdad? Dios era el rey del pueblo de Israel, Él los guiaba. Pero al pueblo se le ocurrió dejar la guianza de Dios y querer un rey como los demás pueblos de la tierra. O sea, la gente común quiere lo que los demás quieren. La gente ordinaria busca lo que todos buscan. Pero el hombre de Dios es diferente. Entonces, pero en fin, bueno, Dios puso a Saúl como rey. Ustedes se acordarán que el profeta Samuel estaba preocupado porque la gente dejaba la guianza de Dios y querían un rey humano, querían un hombre que los dirigiera. Hay gente que quiere que los dirija el hombre, quieren que les hable el hombre y no Dios. Entonces Dios confortó a Samuel y le dijo, no te preocupes, no te desechan a ti, me desechan a mí. Y bueno, eso confortó el corazón de Samuel. Como si le dijera, no te preocupes, no te están desechando a ti. Entonces cuando la gente no nos entiende, uno se conforta con las palabras de Dios. Uno tiene que tener el favor de Dios y que Dios esté de acuerdo con uno, aunque todo el mundo esté en contra. Uno le rinde cuentas al rey, no a la gente. Y bueno, Saúl es ejemplo de lo que no es de parte de Dios, pero que la gente sí quiere. Hay que tener cuidado con eso. Cuando queremos cosas que Dios no quiere, y entonces, si las cosas no son de Dios, hay que tener cuidado. Porque Dios es quien elige, así es, Dios es quien elige, no el hombre. No es el hombre quien te hace el llamado. Ni tampoco el hombre te va a decir cuándo hacer las cosas. Saúl falló en su comisión, fíjese bien. A pesar de su error, a pesar de ser un hombre que no estaba elegido en el corazón de Dios, Dios le dio la oportunidad, pero al final obviamente falló porque no era el hombre indicado. Su corazón, el corazón de Saúl iba tras otras cosas. Y fue cuando Dios dijo, me buscaré un siervo conforme a mi corazón. O sea, Dios dijo, ok, voy a buscar un hombre conforme a mi corazón, conforme a mi estándar, conforme a mis tiempos. ¿Eres conforme al corazón de Dios? Pregúntate, ¿o eres conforme al corazón de los hombres? ¿Le agradas a los hombres, pero le agradas a Dios? ¿O eres de las cosas, o eres de los que quieren las cosas, pero las cosas se te niegan? Porque hay gente que va buscando, mira, ahorita con los medios electrónicos, todo el mundo predica a través de las redes sociales. Hay gente que le encanta aparecer, les encanta hacer videos y aparecer ellos, pero piensan que es por su mensaje, pero no, ellos quieren aparecer. Entonces predican lo que sea con tal de aparecer. Y no se trata de eso. A Jesús el diablo le ofreció los reinos de la tierra. ¿Se acuerdan qué historia tan chistosa, verdad? El diablo le dijo, si tú me adoras postrado, yo te daré todos los reinos de la tierra. ¡Qué tremendo! ¿Qué creen ustedes? Miren, el diablo no es nada. El diablo es una risa. Le ofrece a Jesús algo que ni siquiera era de él. Ningún reino es del diablo. Nada es de él, pues. Él se vino a adueñar de algo que no era de él y se lo ofrecía a Jesús. Jesús sabía quién era él y quién era el diablo. Uno tiene que saber quién es uno y quiénes son los demás. Y Jesús le contesta, escrito está, dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás.
Mi amado hermano, tu nombre, mi nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Habrá algo más que necesites de este mundo? Lo más importante es que tu nombre está inscrito en el libro de la vida y está escrito en la Escritura. O sea, lo que está escrito es lo que tienes que creer, es lo que importa y no lo que digan los demás. Eso es lo que nos debe importar. Yo no soy mejor que mis padres, dijo Elías. ¿Qué fue lo que hizo que Elías quisiera morirse? Ya no quería estar aquí. Uno dirá, ¿quién se quiere morir? Pero a Elías le llenaba la presencia de Dios. Él ya no le llenaba estar aquí, rodeado, escúcheme, de gente incrédula. El apóstol Pablo alguna vez dijo todo. Cuando dijo todo se refería a todo lo que el mundo considera valioso. Dice, todo lo he considerado como basura, con tal de ganarme a Cristo. O sea, tener un propósito especial requiere saber nuestra propia identidad. A eso le llamo identidad, saber quién eres. A veces las personas te preguntan todo como si tú supieras todo y no lo sabemos todo. El único que lo sabe todo es Dios. Pero la gente pregunta, a veces quiere saber cosas que a veces ni uno sabe. Mire, Jesús tenía un propósito. Dice, a lo suyo vino, fíjese, dice, a lo suyo vino y los suyos no le reconocieron, ni le recibieron. O sea, no reconocieron su identidad. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si hubieran sabido quién era Jesús, no lo hubieran matado. Pero bueno, era parte del plan de Dios. Jeremías le llaman el incomprendido. Ya no quería predicar. También se quería morir incluso. Qué hombres tan raros, ¿no? Hombres raros, escúcheme, raros. Ya no quería predicar, sin embargo lo hizo por el celo de Dios en su corazón. O sea, si hay algo que nos mueve a predicar, a los predicadores llamados, es cuando Dios nos toca y nos da una palabra. Pero no cuando el hombre quiere, o como el hombre quiere. Hay gente que predica lo que la gente quiere oír. Y hace falta que haya gente con identidad, que le diga a las personas la verdad. El mundo está lleno de gente que quiere ser famosa, que ama el protagonismo, pero Dios elige gente diferente, a quien el mundo no los compra, gente que no se vende. Elías estaba harto de exhibir el poder de Dios a un pueblo incrédulo. Qué difícil es luchar contra la incredulidad. Él tenía la fe. Fíjese, en la lucha, cuando se presentó contra los 400 profetas de Baal, era el único. Estaba todo el pueblo presente, todo el pueblo estaba presente de curioso para ver qué pasaba. Pero ninguno tenía fe en que Elías fuera a hacer un milagro como el que hizo. El único que tenía fe en toda esa multitud era Elías. Él solo tenía fe. Porque la Biblia habla de la fe que vence al mundo entero. O sea, la fe que vence al mundo no se hizo para impresionar a las personas. No se hizo para que Dios te dé un coche, una casa, para que Dios te dé fama. La fe de Dios no es para eso. La fe que vence al mundo es la fe que te hace entender lo que Jesús hizo por ti, el valor que Dios te da, le da a tu vida, y entender el valor que tienes delante de Dios. Cuando Juan el Bautista nació, el ángel dijo, este será grande ante los ojos de Dios. ¿Y cuánto duró su ministerio? 3 meses. Y le cortaron la cabeza. O sea, ante los ojos de los hombres quizás fue un fracasado. Si hubiera sido un pastor, todos hubieran dicho, fracasó, en 3 meses fracasó. Pero él fue grande a los ojos de Dios. ¿Qué importa si no somos grandes a los ojos de los hombres? Dios nos ha llamado, nos ha hecho un llamamiento especial. Pablo decía, gracias doy a Dios que me tuvo por fiel, por digno del ministerio. Es un privilegio haber sido llamados. Porque con todos los defectos, yo le he dicho miles de veces a Dios, ¿qué viste en mí, Señor? Tengo hartos defectos. Hay hombres que son mejores que yo, mucho mejores. Pero Dios me conforta cuando me dice, tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Qué bonitas palabras. Dios nos eligió. Entonces, bueno, a veces le digo, pues entonces que Dios se aguante, ¿verdad? Porque Dios me eligió así. Pero entonces luchar contra la incredulidad de la mayoría, de la gente común que piensa como el mundo. Moisés, ahí tienen a Moisés jalando siempre a un pueblo rebelde que al final ni siquiera entró a la tierra prometida, solo le causó problemas e incluso le impidió su propia entrada a la tierra prometida. Y lloró amargamente.
Moisés, fíjese. Hacer tanto por la gente y que al final termines con una situación así. Pero bueno, no es del que quiere, dice la Biblia. No es del que levanta la mano, del que tiene los recursos para hacer y deshacer. Es de quien Dios tiene misericordia. Es de quien Dios llama. Así que si Dios no te llama, no te metas en problemas. Pero si Dios te llama, no tengas miedo a hablar lo que tengas que hablar. La incomprensión. Todos los siervos de Dios están llenos de incomprensión. La incomprensión los llevaba a la soledad. ¿Has notado que la mayoría de los hombres de Dios eran solitarios? Se apartaban de las multitudes para buscar refugio en Dios. Jesús es un ejemplo de eso. ¿Se acuerdan sus peores momentos en el Getsemaní? En el momento de más comunión o de mayor necesidad, se apartó de la gente a orar solo. Se fue al desierto antes de empezar su ministerio. Buscó lugares solos. Por eso la oración dice que te encierres en tu cuarto secreto. Los hombres de Dios van a pasar muchos tiempos de soledad. A veces me pregunto qué era de las esposas de esos hombres. Si los hombres no sabían explicar lo que pasaba en sus vidas, mucho menos las esposas iban a entenderlos. Pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque la esposa está con uno allí. Pero entonces, algunos ni esposa tenían. Elías, Eliseo. ¿Usted dónde ve en la Biblia que hable de sus esposas la Biblia? Nehemías. Entonces, hermanos, amigos, amados, si tú eres un llamado de Dios, eres una persona especial, eres un genio, ese es uno de los precios que tienes que pagar, la incomprensión y la soledad. Pero qué importante que hay en la incomprensión y la soledad. Dios te comprende y Dios te hace compañía. Él es tu refugio. Él es mi compañía. Ser tú mismo siempre incomodará a otros por las estructuras sociales que existen. Pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Una frase que hice apenas: ser genuino tiene un precio. Ser genuino tiene un precio. Ser tú mismo, pues, pero vale la pena, porque vives tu vida y vives para Dios, y no vives para los demás. Entonces, que en la vida te recuerden como alguien genuino, alguien difícil de olvidar, y que dejó huella en los demás. Eso es lo que yo anhelo en mi vida, y espero que tú seas de los elegidos, no de la multitud, de la gente común, sino de los que son diferentes, de los que marcan un rumbo diferente a la vida de los demás, de los que no se ajustan al estándar de este mundo, de los que no le dan gusto a los demás, sino que le dan gusto a Dios y viven su propia vida. Bendigo tu vida donde quiera que te encuentres. Espero que te guste este tema, que te haya sido de edificación y que encuentres tu identidad.